Se mantendrá informado y escuchará declaraciones de estos deportistas que de tanto orgullo nos han llenado. Bueno, estamos listos para iniciar nuestro programa. Una de las principales vías de contagio del coronavirus es a través de la mucosa oral. Por eso en tiempos de pandemia es especialmente importante cuidar nuestra higiene bucal. Ese será el tema que vamos a tocar el día de hoy. Me acompaña la odontóloga Gabriela Tallaferro. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Beatriz. Doctora, cuando hablamos de higiene bucal, ¿a qué hacemos referencia exactamente? ¿Es solamente el cepillado? No, no es solamente el cepillado. La higiene bucal se refiere a todos esos procedimientos que realizamos para mantener una higiene bucal adecuada. ¿Cuánto debe durar un cepillado y con qué frecuencia realizarlo? El cepillado debe durar al menos 8 minutos y la idea es que el cepillado se realice al menos 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche antes de dormir. Es el cepillado, uno de los cepillados más importantes. Comenzamos diciendo que la higiene bucal se relaciona con el coronavirus si tomamos en cuenta que una de las vías de entrada pues es la boca. ¿Pudiéramos hablar un poco más sobre esto? Sí, pues porque la boca y la nariz y la vista son las tríadas principales por las cuales se contagia este virus. Entonces, la cavidad bucal, por eso usamos tapabocas, la cavidad bucal, ahí es el primer paso de entrada del COVID. Entonces, podemos realizar colutorios o enjuagues bucales que nos permitan bajar ese pH o esa densidad de microorganismos para mantener un pH más adecuado y no evitar o digamos prevenir que nos contagiemos de COVID. Quienes, por ejemplo, sufren de periodontitis, inflamación de las encías, ¿son más propensos a sufrir las consecuencias del COVID? Sí. ¿Y por qué? Hay un estudio que se realizó en el extranjero que dice que las personas que sufren de periodontitis, ellos tienen una cavidad bucal más susceptible, porque hay otros microorganismos muchísimos más fuertes que evitan, o mejor dicho, que ayudan a que el COVID se propague muchísimo más rápido, que entren a todas las vías respiratorias, esófago, pulmones, porque la cavidad bucal está más susceptible. Recordemos que la boca se rige por un pH y cuando ese pH está alterado, pues obviamente es más susceptible a sufrir de enfermedades. ¿De qué forma quienes sufren de periodontitis pues deben cuidarse en tiempos de pandemia? Las personas que sufren periodontitis, recordemos que la periodontitis es la inflamación de los tejidos de soporte del diente. Entonces, lo principal es que esas personas acudan a su odontólogo, tengan una muy buena higiene bucal, usen enjuagues bucales con clorexidina al 0,12% y mantengan una dieta sana, equilibrada, para evitar consecuencias mayores a largo plazo. Muchísimas gracias, doctor. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Me acompaña la odontóloga Gabriela Tallaferro. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros. Estamos hablando de higiene bucal en tiempos de pandemia. Nuestras redes sociales. AM por GB en Instagram con mi cuenta personal @bealugo. Ya volvemos. La odontóloga Gabriela Tallaferro. Recuerde, puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta @bealugo. Doctora, muchas personas en tiempos de pandemia pues han evitado ir al odontólogo, pues les da un poco de miedo exponerse así. Además, ustedes también están allí como bastante expuestos porque las personas tienen la boca abierta, no usan mascarilla. ¿Cómo se cuida un odontólogo? Bueno, las medidas de bioseguridad de odontología no han cambiado en mucho. Sin embargo, las hemos reforzado en tiempos de pandemia, porque sabemos que la cavidad bucal produce saliva y la saliva tiene esos fluidos que pueden tener el virus del COVID. Entonces, lo que se hizo en este tiempo de pandemia y que hemos venido haciendo desde hace muchos años es reforzar las medidas de bioseguridad. Usar batolín, doble guante, lentes, careta, doble tapaboca, gorrito más un gorrito debajo, sobre todo el lavado de manos antes, después de cada paciente, esterilización del instrumental que siempre se ha realizado, pero ahora todo eso se refuerza en este tiempo de pandemia porque tenemos que cuidarnos y cuidar al paciente.
También las personas comienzan a sufrir de mucho estrés por el mismo coronavirus. Quería preguntarle si ha habido un incremento en casos de bruxismo, por ejemplo. Sí, en los casos de bruxismo es algo común, o sea, el bruxismo es algo que es una enfermedad que es desde larga data. Vamos a definirlo por si alguien no sabe de lo que estamos El hablando. bruxismo es ese apretamiento o rechinamiento de los dientes y en tiempos de pandemia ha aumentado un poco porque los pacientes con el estrés, estar encerrados en la casa, el tema de la economía, sus ingresos económicos, el trabajo, muchos se han tenido que reinventar, pues ha producido mucho estrés y recordemos que el bruxismo, una de las causas es el estrés. Entonces, sí, se ha aumentado muchísimo en los casos de incidencias de bruxismo, pero para eso hay tratamiento, para eso hay ayuda. Hay tratamientos como las placas estabilizadoras oclusales y eso ha ayudado mucho a los pacientes, más tratamientos terapéuticos, fisioterapeutas, tratamientos con medicamentos y sí, a pesar de que ha aumentado el mayor número de pacientes con bruxismo, también se han sabido controlar durante la pandemia. ¿El bruxismo puede ser hereditario? Si unos padres sufren de esto, el niño probablemente también. No, el bruxismo no es hereditario, el bruxismo es algo adquirido o por algún problema en la articulación temporomandibular y también producido por estrés y otros factores. Aprovechando pues que mencionamos a los niños, quiero ahora hablar de la higiene bucal en los más pequeños. ¿Cómo cuidar la higiene bucal de nuestros hijos? Bueno, recordemos que los niños, vamos a empezar como por el principio como tal. Los niños tenemos que tener una higiene bucal a partir de la salida del primer diente. Cuando sale el primer diente, ahí debe comenzar el cepillado. El cepillado se supervisa luego hasta los 8 años de edad. Mamá o papá debe estar con su hijo cepillándole los dientes o reforzar el cepillado luego de que ellos lo realizan. Esto nos va a ayudar a que ellos, evitar que ellos sufran de caries de la primera infancia, que es la principal causa por la que nos visitan los niños en la consulta. Muchos padres piensan que o se relajan un poco con el tema del cuidado de los dientes de leche, pero es cierto que es allí cuando pues, pueden sufrir de mayores caries. Sí, de hecho la caries de la primera infancia es una de las principales causas por las cuales nos visitan los niños en la consulta y los dientes de leche sí son muy importantes porque ellos van a mantener ese espacio que nos van a dar para los dientes permanentes. Entonces, si perdemos los dientes de leche antes de tiempo, pues por supuesto que va a haber movilidad de los otros dientes y no va a haber ese espacio adecuado para los niños, para sus dientes permanentes. Mencionaba que los niños deben ir al odontopediatra desde el momento que les sale su primer diente. ¿En qué consiste una consulta de un bebé? De un bebé. Bueno, la primera consulta con un bebé consiste en la evaluación del niño, explicar técnica de higiene bucal, porque no es lo mismo la técnica de higiene bucal de un bebé sin dientes a un bebé con dientes. Entonces, explicamos a los padres cuál es la técnica correcta cuando no tiene dientes, cuando ya le empieza a salir su primer dientico, cuál es la comida o el tema de la alimentación a lo largo de su crecimiento, evitar el consumo de azúcares antes de los 2 años de edad, evitar darle los jugos de fruta con azúcares, todo eso se explica en la consulta y orientar a los papás para que hagamos una odontología preventiva, porque ese es mi lema, hacer una odontología preventiva desde los niños hasta los más adultos. Nuestro equipo de producción logró pues conversar con un pequeño que quiere explicarle a nuestros televidentes cómo él mantiene una adecuada higiene bucal. Vamos a escucharlo, doctor, y después sus impresiones. Hola amigos, soy Fran Alejandro y voy a enseñarles cómo cuidar sus dientes. A veces es aburrido que papá y mamá nos digan cepíllate, pero es importantísimo. Para empezar, necesitamos cepillo de dientes, enjuague bucal, crema dental, todo para niños. Y por último, hilo dental. También podemos utilizar unas apps en la tablet que son muy buenas para hacerlo como más divertido. ¿Sabían que los dientes permanentes empiezan a salir
a los 6 años. A mi edad hay que cuidarlos mucho, mucho, porque esos dientes permanentes duran toda la vida. Aunque los dientes de leche empiezan a salir cuando somos bebés y luego se caen. Amigos, recuerden cepillarse después de cada comida, al menos 3 veces al día. Oh, yeah. Recuerden colocarse la crema, y poquita, no tanta, como yo la estoy echando. Así como un granito de arroz. Y después de cepillarnos, recuerden pasar el hilo dental. No se nos puede olvidar usar el enjuague bucal. Recuerden cepillarse los dientes después de cada comida para evitar que aparezca la caries dental. ¿Y saben lo que es la caries? Eso es algo que duele muchísimo. Las caries dentales son microorganismos que se van comiendo los dientes. Por eso es importante visitar al dentista al menos una vez al año. Espero que le hayan sido útiles mis recomendaciones. Hasta la próxima. Gracias, Fran, por tus recomendaciones. Doctora, ¿qué nos puede decir de esto? Espectacular, maravilloso, porque dijo algo muy importante y es acerca de la cantidad de pasta dental que colocamos a los niños en el cepillo de dientes. Es súper importante saber las dosificaciones para cada edad y pues Fran lo está haciendo muy bien. Gracias, es momento de hacer una nueva pausa. Recuerda, estamos hablando de higiene bucal en tiempos de pandemia. Puede interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Gracias por acompañarnos en esta última parte del programa. Estamos hablando sobre higiene bucal en tiempos de pandemia. Me acompaña la odontóloga Gabriela Tallaferro. Doctora, para enseñarle higiene bucal a los niños, la mejor forma es a través del ejemplo. Si papi se cepilla, yo lo voy a imitar. Sí, así es. Yo siempre le recomiendo a los papás, junto con los niños, que se cepillen, sobre todo en las mañanas, con ellos. De manera que ellos se cepillen al mismo tiempo, ellos vean que papá o mamá se está cepillando y luego mamá o papá refuerza el cepillado con la técnica correcta. Entonces vamos a hablar sobre las técnicas correctas de cepillado en los más pequeños porque usted trajo todo para hacernos una demostración. Sí, así es. Este es un macromodelo con dientes de leche. Hay que imaginarse que estos son los dientes de nuestros hijos y vamos a aprender 3 movimientos simples. El primer movimiento es un movimiento de trencito, de adelante hacia atrás, en las caras oclusales de los dientes. Este movimiento nos va a permitir limpiar todas las superficies oclusales de los dientes, entonces de trencito. Luego, el segundo movimiento es un movimiento de barrido o de escobita, cual nos permite limpiar los dientes por las caras internas con este movimiento hacia afuera. Y el tercer movimiento es cuando tenemos los dientes cerraditos y vamos a hacer el movimiento de bolita, que nos permite limpiar todas las partes vestibulares de los dientes. Este movimiento es para reforzar el cepillado. Entonces son 3 simples pasos para que papá o mamá refuercen el cepillado de sus hijos. Debemos recordar que mínimo unas 15 veces en cada zona, por eso el cepillado debe durar 8 minutos. ¿La dieta de un niño influye en la salud bucal del pequeño? Hablo, por ejemplo, del consumo de azúcar. Sí, porque recordemos que la carie es una enfermedad multifactorial. No depende de una sola causa, sino de muchas. Y una de las causas principales para producir la caries dental es el tema de la alimentación. Si le damos a nuestros hijos azúcares antes de los 2 años de edad, vamos a acostumbrarlos a que el azúcar es algo bueno para nuestro cuerpo y no. Entonces, la idea es, o lo que yo le explico a los pacientes, es que antes de los 2 años de edad no debemos ingresar azúcar, o sea, no debemos darle azúcares a nuestros hijos, porque eso influye muchísimo en la aparición de caries, aparte de otros factores.
Es momento de leer algunas preguntas que han hecho nuestros televidentes. Recuerde que usted también puede interactuar con nosotros. Las redes sociales, AM por GB en Instagram o mi cuenta @Bealu. Sebastián nos escribe: doctora, ¿a qué edad recomienda darle dulce a los niños y en qué cantidad? Justo lo que estábamos hablando. Lo que estábamos hablando, sí. Antes de los 2 años de edad, prohibido darle dulces. Si vas a darle frutas, no darlas en jugo, sino en la fruta como tal, la fruta propia como tal. Porque al volverla jugo, descomponemos la fructosa y eso es azúcar. Entonces es preferible darle la fruta en sí. Y después de los 2 años, ¿un dulcito diario es mucho? ¿A qué hora quizás es más recomendable? Lo importante al darle el dulce es el cepillado luego de esto. Ok, Siempre es importante el cepillado luego de cada comida. Eso es lo que nos va a evitar producir caries dental en los niños y en adultos también. perfecto. Nos escribe Adrián Núñez. Hola, buenos días, Beatriz, y a la invitada. Una pregunta. ¿Qué es lo bueno y lo malo de cepillarse? ¿Un bebé a qué edad se cepilla? Pregunto para que la gente sepa. Ok, no sé. Podemos hablar del cepillado pues cuando el bebé tiene meses. Ok. Cuando el bebé tiene meses, que es un bebé sin dientes, la higiene bucal cambia. Todo va a depender si el paciente está tomando leche materna o leche artificial. Entonces, son dos variantes. Si el paciente está tomando solamente leche materna, es decir, hasta los 6 meses de edad, la higiene bucal se hace con una gasa, agua limpia o agua purificada, te la envuelves en el dedito y solo limpiamos un poco alrededor de la boquita del bebé. No quitamos esa placa blanca que produce la leche materna porque eso tiene propiedades buenas para la producción de cuando vayan a salir los dientes de leche. Eso no tiene absolutamente nada cariogénico, más bien es anticariogénico, esa plaquita blanca que se forma en la lengua por la leche materna. ¿Y su primer cepillo se lo pudiéramos regalar al año? No, de hecho el primer cepillo debe ser cuando sale el primer dientico. Ok. Cuando sale su primer diente, así es. Tenemos otra pregunta. Catherine nos dice: cuando los niños tienen caries, ¿cuál es el tratamiento si el diente es de leche y el niño tiene 2 años? ¿Cuándo qué? Cuando el niño tiene caries a los 2 años. A los 2 años. Bueno, lo importante es ir al odontólogo para que él trate esas caries. El problema principal es que esperamos a que tenga caries para llevarlo al odontólogo. Por eso trabajamos por una odontología preventiva. Okay. Entonces, si hay tratamiento para las caries, puedes llevarlo a partir de los 2 años, pero eso va a ser un proceso para la atención porque la atención de los niños es completamente diferente a las de adultos. La adaptación a la consulta, el tratamiento, pero sí hay solución para las caries a los 2 años y a cualquier edad. Que no siempre es la extracción del diente. Que no siempre es la extracción porque del eso diente. preocupa mucho a los padres. No, de hecho es lo que evitamos, extraer el diente antes de que lo mude. Y tenemos otra pregunta. Ana Sofía Araujo: buenos días, ¿cómo cuidar la dentadura a los niños con esmalte delicado? Esmalte delicado. Esa es una pregunta un poco extraña, pero va a depender de si el niño sufre de otras patologías. Okay. Por ejemplo, si el niño está botando calcio por la orina, hay niños que son un poco más delicados a perder su esmalte dental. Entonces, al ser tan delicado su esmalte, pues el cuidado es muchísimo mayor. Hay que estar muy pendiente de su cepillado, de lo que come. ¿La pasta dental debe tener flúor o no? Sí, la pasta dental completamente flúor. De hecho, las cantidades indicadas para el flúor es de 1100 a 1500 partículas por millón de flúor. Si no, la pueden conseguir en porcentaje de 0.24% de flúor. En la parte de atrás de la pasta de dientes lo verifican y si esa es la cantidad, pues está perfecto para los niños. Doctor, es casi momento de despedir, pero antes quisiera que por favor nos brindara algunos consejos finales sobre una adecuada higiene bucal, tanto en niños como en adultos. Ok. Lo más importante de la higiene bucal es el cepillado, el uso de hilo dental y el enjuague bucal. Eso no podemos dejarlo de lado y sobre todo asistir a consulta odontológica antes del primer año en los niños y en los adultos, al menos ir a una consulta preventiva. No esperar a que tengamos un dolor para poder asistir a la consulta, porque sabemos que cuando ya llegan las odontalgias, a veces es complicado tratar a los pacientes. Entonces, mi
conducta y lo que le digo a los pacientes es que trabajemos por una odontología preventiva. ¿Con qué frecuencia un adulto que no presenta ningún problema debería ir al odontólogo? ¿2 veces al año? ¿Una al año quizás? Puede ser 1 o 2 veces al año, depende de la disponibilidad y si tiene su odontólogo de confianza. En el caso de los niños, usted hablaba de la odontología preventiva, pero es cierto que los padres lidiamos con el tema del miedo. ¿Cómo lo llevamos? ¿No le va a gustar? Muchas veces es un miedo que tenemos nosotros y cuando el niño llega resulta pues que es bastante natural todo el proceso. ¿Cómo podemos quizás quitarnos esa barrera y atrevernos a llevarlos al odontólogo? Porque es que lo que pasa es que no queremos que sufran. Así es. De hecho, el problema de la odontofobia viene de que es un miedo adquirido, no es un miedo que nace de la persona, es un miedo adquirido por los papás y así de generación en generación. Entonces tenemos la conducta de que a nuestros niños los castigamos con que vamos al odontólogo y eso está mal, porque vemos al odontólogo como si fuera algo malo, como que si es un castigo y no, porque la consulta odontológica puede ser hasta muy divertida y bastante agradable si sus papás o el papá o mamá no le infunden ese miedo. Gracias, doctora. ¿Dónde podemos encontrarla? Por favor, sus redes sociales y sus puntos de contacto. Mis redes sociales son @Gabriela Piso Tallaferro y @Clínica Dabden. Estoy ubicada en el Instituto Médico del Este, Plaza Venezuela, piso 2, consultorio 202. Gracias nuevamente por su compañía.